Segunda parte de Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con el economista Manuel Ferreira, que estuvo ya con nosotros antes de la pausa. Y como te decía, Manuel, antes de ir al corte, primero, ¿cómo nos ves económicamente? ¿Cómo ves al país económicamente en estos primeros meses del año? Bueno, yo creo que tenemos, como siempre, digamos, sectores más pujantes y sectores menos pujantes, ¿verdad? Ujú. Eh, Creo que este fue un excelente año agrícola. Todo lo Sí, que fue la campaña de verano, sobre todo a nivel de soja, ha sido muy positiva. Nosotros estábamos más o menos con unas 10 millones de toneladas el año pasado. Este año vamos a cerrar seguramente con unas 12 millones de toneladas y a un precio, creo yo, de comercialización más elevado que el que habíamos tenido hasta aquí. Entonces, eso genera una situación positiva, sobre todo para el productor y para todo lo que es el comercio granelero en general. Atrás de ujú. esto hay mucho movimiento sobre todo de transporte, de logística en general. El sector financiero también creo que se ve beneficiado por esta situación, sobre todo en todo lo que son créditos en dólares, que son los que normalmente llegan a los agricultores. Por Ujú. otro lado, el sector ganadero es un sector que todavía está en una situación compleja por el hecho Sí. de que los precios no terminan de ajustarse según las necesidades y también el bajón del dólar, teniendo una, una producción muy vinculada al guaraní, sobre todo en el caso de la ganadería, impacta en resultados. Creo que hoy los más complicados son en general los que están haciendo invernada, el sector de cría está un poco mejor, pero creo que hay una expectativa de que estas cosas se tendrían que arreglar en algún momento dado para poder tener una mejora en esa área. Ujú. El sector comercial, que había sido el sector más pujante el año pasado, es un sector que está empezando a enlentecerse o ralentizarse en general por una cuestión muy sencilla. En general, lo que nosotros nos está pasando es que con esta apreciación que ha tenido el guaraní, Guaraní. con esta caída del dólar que ha habido en el país, mucho más importante que la de nuestros vecinos, sobre todo Paraguay, se está empezando a encarecer con relación sobre todo a Argentina y a Brasil, que han sido los principales demandantes de productos nuestros en general. Eso se empieza ya a notar en el sector comercial, y es una variable que juega un rol importante, ¿verdad? Eh, Vamos a ver cómo en realidad tenemos una industria y una agroindustria en general que todavía está pujante detrás de estos resultados agropecuarios en general, sobre todo agrícolas, que le permiten generar un nivel de actividad interesante, no tanto así en el sector frigorífico, que ha tenido una caída en la faena. Los otros sectores industriales, sobre todo vinculados a la exportación de productos no agro, creo que son sectores que están complicados, digamos, en algunos temas, sobre todo esta industria, por ejemplo, de artículos intermedios, cableados, etcétera, que está teniendo un resultado menor por el efecto cambiario que te hablaba anteriormente. Sí. El Estado tiene una complicación muy importante, ¿verdad? Eh, Tiene una caída muy relevante en la recaudación, sobre todo aduanera, que, que básicamente ha frenado gran parte de las importaciones, que es donde Paraguay tiene un incremento normalmente relevante. Y esto va de contramano
con los números que deberían ocurrir, un tipo de cambio más bajo debería generar un nivel de crecimiento en los volúmenes importadores que si bien se están dando muy lentamente, no pueden compensar la fuerte caída que ha tenido el dólar y eso repercute en la recaudación. Este mes de junio va a ser un mes complejo también para el Estado en términos recaudatorios. Y acá detrás de esto está todo el tema de las deudas del Estado y cómo Sí. reconocerlas y cómo ir pagándolas también, ¿verdad? Ujú. Eh, yo creo que nosotros seguimos teniendo una situación de, de precios que complejiza un poco la situación de la gente, ¿verdad? Eh, Cuando se acaba el contrabando con la Argentina, en realidad estos números no se notaron en los números macro del Banco Central, pero a la gente le fue afectando, dado que la gente compraba un artículo de ingreso ilegal, pero a un precio menor, y ese precio se ha ajustado. Entonces tuvimos ajustes importantes en precio de carne, en precio de otros artículos de consumo masivo, y en un país como el nuestro, donde los niveles de ingresos son todavía relativamente bajos. Esos números generan un impacto en los estándares y la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Entonces, Ujú. a esto también se le fue sumando todo el conflicto del, de Irán que ha generado una situación compleja, sobre todo en términos del precio del combustible, ¿verdad? Entonces, Sí, esperemos también que este acuerdo que se está dando sea un acuerdo que ayude a tener una reducción. Ese precio del combustible no ha crecido más porque en paralelo vino una baja del dólar, pero claro. esperemos que si esta cuestión se normaliza, que parecería ser que es el caso en este cese el fuego que se da ahora, y con la firma seguramente del acuerdo, posiblemente veamos una normalización de precios. Ya tenemos un petróleo que había llegado a valores de casi 120 en su momento, estamos en valores de alrededor de 80, superiores a lo que teníamos antes del inicio de la guerra, pero ya mucho más bajos a pesar, y creo que vamos a tener todavía un tiempo de estos valores, más o menos alrededor de 80, porque acá se tiene que recuperar la infraestructura, lo que ha sido bombardeado, o sea, hay que reparar las refinerías, las fábricas en toda esa zona. Y si no hay ninguna variante más, también los países van a tener que recuperar sus stocks de petróleo, sus stocks de combustible, de gasoil, de diésel y de nafta sobre todo, que son los que a nosotros nos interesan. Entonces podríamos tener una baja un poco mayor incluso, pero creo que van a transcurrir más o menos un trimestre o un cuatrimestre antes de que eso ocurra. Las perspectivas, Manuel, para lo que resta de este 2026, a tu entender, de no haber sobresaltos, ¿serían positivas? ¿Seguirían por la misma senda de los análisis que ya se hicieron a inicio de año? Inflación dentro del parámetro normal, precios sin sobresaltos, cotización del dólar en paulatino ascenso, se podría decir. ¿Qué prevés que pueda ocurrir? Yo no creo que haya muchos sobresaltos en términos de precio. Creo que el problema más serio que teníamos a nivel de precio era el problema del combustible, que también genera un impacto sobre los fletes. Y al generar un impacto sobre los fletes, se expande a todo el consumo de bienes, sobre todo a nivel nacional y a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, pero creo que nosotros vamos a estar dentro de los parámetros que el Banco Central anda buscando. Me parece que tenemos una situación de dólar que se está normalizando en términos de estacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente
el dólar en Paraguay es un dólar que sube durante el, el, el segundo semestre del año. Había bajado en el primer semestre normalmente por el gran ingreso de divisas producido sobre todo por el sector agrícola, que tiene una actividad muy estacional en el primer semestre del año. Pero creo que esa situación es una situación que se va a normalizar, por tanto vamos a ver seguramente un dólar un poco más elevado. En esto también va a jugar un rol importante lo que pueda ocurrir a nivel de Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos acaban de cambiar el presidente de la Reserva Federal. Sí. Hay elecciones de medio término en noviembre de este año. Eh, y bueno, y los precios del combustible van a jugar y la economía en general va a jugar un rol importante en estas elecciones. Por tanto, podemos ver ahí algunos eventos que se podrían ir dando eventualmente. Eh, y creo que en general, en términos de producción, esperemos que nuestro dólar mantenga un número más estable y que pueda moverse de manera similar a lo que se está moviendo sobre todo en los países vecinos, que son los que más atrae turismo en general y detrás del turismo vienen los servicios y viene. Todo dependerá un poco de eso para ver cómo termina el año, pero Ujú. en general nosotros vemos circunstancias relativamente positivas para este año. Sí, finalmente, Manuel, ¿crees que vamos a crecer lo estimado y lo previsto por el Banco Central del Paraguay en materia de Producto Interno Bruto? Y yo creo que vamos a estar más o menos en ese orden de número. Nosotros estamos proyectando crecimiento del orden más o menos del 4%, Ujú. eh, porque por esta dinámica, sobre todo que te decía del sector agrícola, Sí, que está jugando un rol muy importante. Es una eh, digamos, actividad que gotea mucho en otros sectores y que genera mucho impacto, como te decía, a nivel de transporte, a nivel de comercio, a nivel de finanzas, y eso obviamente tiene un rol importante en la economía. Creo que eso le va a dar un sustento importante a ese número. Más allá de que tengamos algunas llamadas de atención en otros sectores como el sector comercial o el sector ganadero que podrían sufrir algunos impactos por estos temas que ya hablamos. Manuel, como siempre, un gusto compartir contigo. Un gusto también para mí, Omar. Un saludo a toda tu teleaudiencia. El economista Manuel Ferreira compartiendo su análisis con nosotros en materia de perspectivas económicas para la segunda parte del año, con un previo análisis también de lo que vivimos en la primera etapa, en los primeros 6 meses que están transcurriendo de este 2026.